Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Un comunicador integral, reconocido como una de las grandes voces de Colombia en las últimas décadas. Por el camino de la locución llegó al periodismo y ahora, ya retirado de los micrófonos y las salas de redacción, se revela como un promisorio novelista. De su primera obra, Tizones de Viernes Santo, y de su trayectoria vital, vamos a hablar aquí con el gran amigo y extraordinario personaje. Bienvenido a Congreso y Sociedad, Fernando Calderón España. Muchas gracias, Néstor, por la invitación, muy amable. Locutor, periodista, creativo, publicitario, ¿cómo aparece, superado el umbral de los 60 años, el escritor y el novelista? Sí, a ver, esto era un proyecto que se venía fraguando en la mente, en la imaginación mía desde hace muchos años. Ahora, a propósito de esto, de este trabajo que realicé el año pasado, me he dado cuenta que de pronto yo hubiera decidido mucho más joven ser escritor. Pero no, la vida a uno le trae muchas sorpresas y hay que tomar decisiones. Y yo siempre pensé en escribir. Y lo hice desde muy joven, pero no lo hice, digamos, de una manera extensa o con largo aliento, como podríamos utilizar esa expresión que se usa mucho en el ciclismo y en el deporte, ¿no? Entonces, con el tiempo fui madurando la idea, escribía algunos poemas, por cierto, muy malos. Luego me metí a relatar cosas, desde muy joven lo he hecho, cortas, ¿sí? Unos escritos cortos. Y ya a raíz de la pandemia, pues tenía una idea que estaba pensando hacía más o menos unos 20 años, desde cuando fui director de Radionet. Yo escribí 7 páginas de Tizones de Viernes Santo. Recuerdo mucho que ese mismo día, cuando yo arranqué, titulé la novela. Yo no esperé a escribirla como se suele hacer, como dicen que hacen los escritores consagrados, que al final, cuando escriben la última palabra, entonces titulan su libro. No, yo desde el principio dije, esto se va a llamar Tizones de Viernes Santo, y listo, y arranqué. Llevaba 7 páginas, estaba en Radionet, trabajaba conmigo Jorge Consuegra, un hombre dedicado a las letras, tenía una revista, Libros y Letras, porque ya murió, que en paz descanse. Le mostré el escrito a él, pues lo que había escrito, 7 páginas, 8 páginas aproximadamente. Fue, la leyó, regresó a la emisora y me dijo, hermano, usted tiene que terminar esto. Usted ha sido... Y por eso se la dedico. Narrador verbal de hechos y acontecimientos. Sí, ¿Cómo se encuentra con la ficción? A ver, uno convive con la ficción constantemente. Uno siempre está pensando cosas que nunca va a realizar y que de pronto son imposibles de hacer o de concretar. Pienso yo que la convivencia entre la ficción y la realidad es la vida del ser humano. Nadie puede vivir sin gozar de una realidad, de lo concreto, pero también sin meterle algo de fantasía y de ficción. Y precisamente por eso escogí la novela como el género para expresarme, porque, pues por definición, la novela es ficción, ¿no? Es un género que narra una invención de un escritor y que se transforma en un libro o en un escrito extenso. Entonces, sí, de paso, pues uno todos los días vive algo de la ficción que le proporciona el vivir, el estar vivo con aliento, el respirar, el pensar, el proyectarse, el crear futuro. En el presente uno crea un futuro, así no llegue a él, pero uno se imagina muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo nos estamos imaginando un país en el futuro mejor. Ese es el anhelo siempre del ser humano, pienso que desde que existe el conglomerado humano, llámese como se llame, Adán y Eva, o llámese el simio famoso. ¿Siempre sintió la pulsión de escribir? Sí. ¿Incursionó en el cuento, en la poesía también? Sí, hice algunos poemas, pero muy malos, dedicados en algún momento pues a mi señora,
a otras amigas también, más joven, claro. En los cuentos tengo por ahí uno que se llama Eternidad, que es como el cuento más serio mío, de una sola página, por cierto. No me había atrevido a hacer algo largo porque me daba miedo, pero cuando llegó la pandemia, e impulsado por varios amigos, Rodrigo Silva Vargas, por ejemplo, que en muchas ocasiones me dijo en Facebook que yo ya era un escritor, que esperaba ver un trabajo más extenso mío muy pronto. Felipe Rincón, William Sarstock, mi hermano Germán Calderón España, y otros personajes que son muy allegados a uno, familiares, amigos, me impulsaron a que escribiera algo más largo. Yo me imaginé una novela, pero no una novela muy larga, sino una novela corta. No, me quedé en el intermedio, una novela de 200 páginas, porque quería que me leyeran. De pronto tenía mucho que contar para esta novela, pero me quedé, redondeé el tema porque, pues, de paso dije, voy a dejar para otra, ¿no? Pero también lo hice porque quería que me leyeran, ¿sí? Me daba el miedo que escribiera algo muy extenso y de pronto después los amigos llegaran únicamente a la página número 20 y se aburrieran y chao. No, pero parece que atrapa, ¿no? Benhur Sánchez, un consagrado novelista de su tierra. Sí, un patriarca de la novelística huilense. Habla en una nota sobre Tizones de Viernes Santo. Esta es la primera obra de ficción que nos da a conocer Fernando, el aclamado periodista y locutor que se nos revela con certeza que es escritor. Su novela me trajo dos recuerdos de infancia y juventud. El primero tiene que ver con una leyenda campesina que, si no estoy mal de la memoria, se denomina La Candelaria. Consistía en un fuego que aparecía los Viernes Santos en el horizonte hacia las montañas, como una cruz de fuego que, a medida que avanzaba, desprendía sus brazos como llamaradas y, al continuar su traslado, volvía a unirlos de nuevo. Este unirse y separarse se repetía hasta el infinito. Se decía que era una mala madre, atormentada por ese cruel castigo al que fuera condenada por abandonar a sus hijos por un hombre e irse a vivir con él, alejada de los preceptos y mandamientos de Dios. Era una imagen aterradora para nuestras mentes juveniles, pero que a la postre entendimos que solo eran enseñanzas de nuestros mayores para formar nuestro carácter y someter nuestra voluntad. Puedo jurar que vi la Candelaria cruzar por el frente de la casa, a lo lejos, hacia los potreros de Agua Blanca. Para rematar, los viejos decían que solo la veían los pecadores y yo, niño aún, me sentía pecador, aunque nunca supe culpable de qué pecados. El segundo recuerdo tiene que ver con la época de mi infancia, dice Sánchez, signada por la tragedia, el dolor, en otras palabras, por la violencia que impresionó mi espíritu y fue el motor que me impulsó a desarrollar ese tema en mis primeras novelas, hasta que me desocupé de esa herencia desgraciada, contada de mil maneras en cientos de libros y novelas que originaron una injustificada orden de olvido en las dirigencias y altos mandos del Estado. Sospecho que lo hacían porque no querían que los descubrieran como directores de esa orquesta en el infame Concierto de la Muerte. La novela demuestra que ningún tema se agota, por más títulos que comen el tiempo de las remembranzas o venganzas que muchas veces se han dado en la literatura porque no se dieron en la realidad que pareciera no haber variado a través del tiempo. En el tema de la violencia que trajimos tanto signados por los hechos directos o sus secuelas, en el transcurso de este país de la barbarie a la civilización actual, vigente en todo un universo aún por contar y que con su suma conforman la historia nacional. A muchos de nosotros nos estigmatizaron porque se adujo que era preferible no saberlo a mantener en la retina y en la memoria tantas escenas impresionantes que herían la susceptibilidad de los culpables. Pero por eso no éramos ni siquiera escritores, pero lo hicimos con altura literaria y hoy lo agradecen, vaya paradoja, porque ayudamos a conservar parte de ese legado, de otra forma hubiera hecho parte de la peste del olvido. Cada escritor, cuenta Fernando, la porción de historia y de tiempo que le corresponde. Y de esta manera, la memoria colectiva se preserva, se conserva en las múltiples aristas que surgen de tantas individualidades como escritores hay sobre nuestra tierra. Y ahí vamos. Por eso resalto la novela de Fernando, porque es una obra valiente, soportada en esos tres ejes que han formado al colombiano en el tiempo que hemos sido república. Dicen que libre, aunque yo lo dudo, el religioso, el político y el militar. Tridente superpuesto al problema social, verdadero origen de la violencia que ya parece una historia de nunca acabar,
porque es lo que menos se reconoce en lo que sabemos del arte de gobernar. El abuelo Emigdio es quien reconstruye la historia. Para lograr su cometido, Fernando se apoya en el abuelo para desarrollar el drama de un hogar humilde formado por Pastor, el español, Lucía, la indígena y Pastorcito, el mestizo, protagonistas muy bien caracterizados a lo largo del libro. Y la historia de un pueblo que crece y se desarrolla en medio de profundas contradicciones. En fin, son fragmentos de un artículo... Vaya comentario, ¿no? Excelente. No me lo merezco. A usted, que no ha sido propiamente muy modesto, ¿no le han impresionado mucho o esperaba este tipo de comentarios sobre su ópera prima? Usted me recordó a Gustavo Torres Rueda cuando decía, yo no soy modesto porque la modestia es de los incapaces, ¿no? Con su tono de voz espectacular que tenía. Bueno, sí, mire, es un comentario tanto el del maestro Benhur Sánchez Suárez, que además es pintor también, entonces pinta muy bien toda la novela que leyó, como el de José Luis Díaz Granados, otro grande de la literatura colombiana, que son muy generosos con mi ópera prima, como usted dice, con mi primera obra novelística. Pienso yo que retratan exactamente la intención mía cuando escribo Tizones de Viernes Santo. Evidentemente yo me apoyo en un pretexto que es lo que él denomina candilejas, que es un mito, hace parte de las leyendas en el departamento de Huila, Tolima, Caquetá, en el sur de Colombia y creo que en todo el país, ¿cierto? Yo no lo defino como la candileja, ni las candilejas, sino los tizones. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la leyenda, en un pueblo del sur de Colombia aparecía encima de la piedra que estaba dormida en una montaña, digamos en la cabeza de una montaña, aparecían los Viernes Santo en la noche a las 12, 3 tizones golpeándose, pero con furia, como lo relato yo. Y de esos golpes contundentes salían unas chispas de fuego que al caer a la piedra se convertían en sangre, ¿sí? Entonces el abuelo Emigdio comienza a relatar ese mito y esa leyenda que aparece los viernes. Siempre lo hacía casi cada 8 días, cada 15 días frente a sus nietos, a su prole, a su descendencia. Y entonces, digamos que descubrió en su imaginación también el abuelo que esos tizones representaban unos personajes que habían llegado a una fatalidad después de una vida pues bastante laboriosa, de una vida amorosa también, porque en el fondo hay una historia de amor entre Pastor, que es un descendiente de españoles, colombiano, pero descendiente de españoles, y una indígena, ¿cierto? Él prácticamente la rapta con el consentimiento de ella, gracias al amor, se la lleva para un pueblo y en el pueblo comienzan a vivir los dos. Tienen un hijo que es Pastorcito, yo lo denomino todo el libro, en todas las páginas, como Pastorcito y no como el hijo de Pastor o Pastor Junior, para no utilizar pues una expresión extranjera. Vamos a algunos mensajes institucionales. Perfecto. Y ya regresamos con Fernando Calderón España, autor de Tizones de Viernes Santo, aquí en Congreso y Sociedad. Durante mis años de carrera he podido ver cómo mis estudiantes van forjando su futuro desde el colegio. Cualquiera que sea la profesión que elijan mis estudiantes, mi deber es inscribirlos a tiempo para presentar su prueba de estado. Los próximos 21 y 22 de agosto, el ICFES aplicará el examen Saber 11 a todos los estudiantes de colegios calendario A e institutos de validación del país. Y es nuestro compromiso ayudarlos a cambiar su historia. No olvides inscribirlos en icfes.gov.co del 26 de abril al 26 de mayo. Porque saber es de todos. ICFES, la educación es de todos. Ministerio de Educación. Iniciamos la actualización del Plan Nacional de Cultura, un diálogo cultural desde y para los territorios, la construcción colectiva de una ruta renovada para el sector cultural.
Desde el Ministerio de Cultura invitamos a la ciudadanía a participar del buzón de voz, marcando a la línea nacional gratuita desde teléfonos móviles o fijos 01 8000 93 80 81 para responder a la pregunta: ¿cuál es el mayor reto de la cultura para la Colombia de hoy? Únete a la actualización del Plan Nacional de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Aula CRC. Desarrolla tus habilidades como usuario digital y televidente. Un espacio diseñado para que todos los ciudadanos desarrollen de forma gratuita sus habilidades como usuarios TIC y televidentes. Conoce todo acerca de la plataforma y los cursos disponibles. Comunicados como es: recepción crítica de contenidos audiovisuales y generación de audiovisual ciudadano. Aula CRC. Desarrolla tus habilidades como usuario digital y televidente. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. De nuevo en Congreso y Sociedad con Fernando Calderón España, personaje de los medios de comunicación, locutor, periodista y novel escritor. Fernando, ¿cómo son sus inicios en la radio allá en Garzón, su pueblo, en el Huila? Sí, yo entro a la radio gracias a un programa que nos ideamos en un grupo juvenil, con Mariano Espina, Chucho Polanco, Alirio Fragua, bueno, en fin. A propósito, era un programa sobre lo que verdaderamente ocurrió el 20 de julio de 1810. Ahí me reconoce el director de la emisora, me dice que yo tengo aptitudes para ser locutor y me ofreció la chamba, como se dice. Trabajó algunos y años. Me salvé, ¿no? Porque pues, era una persona de origen pobre, no humilde, sino pobre. Y eso me permitió desarrollar una vida como tranquila, digna, con muchos altibajos y con muchos problemas también los normales del ser humano. ¿Y cómo llega a las grandes cadenas radiales donde ha hecho una gran trayectoria? Me traen 3 personas que conocen la voz mía en un taxi cuando llegan a Neiva. En el taxi escuchan una cuña mía, preguntan por esa voz, el taxista les dice: sí, ese es un muchacho que trabaja aquí en La Voz del Huila. Eucario Bermúdez, Ernesto Rojas Ochoa y Jesús Emilio Aguirre, que en paz descanse, lo mismo que Eucario, son los artífices de mi venida a la capital de la República. Su nombre en los medios está ligado indisolublemente a Yamid Amad. ¿Quién es para usted Yamid Amad? Siempre. No hay entrevista en donde no me hagan esa pregunta, oiga. No, pues es mi papá, sí, así de fácil, es mi mentor, es mi mecenas, como en la época de los Medici, es mi amigo. Compartimos mucho en una época en la dirección de Radionet, tuve la oportunidad de desarrollar muchas cuestiones creativas. Sí, pues gracias a él he transitado con éxito, digamos, no seamos tan pretenciosos, con buena suerte en los medios de comunicación social, sí, y especialmente en la radio. Soy la voz de él en CMI, ¿no? Actualmente es un hombre espectacular, creativo, es publicista, es locutor, es periodista, creativo, pues fenomenal, la saca del estadio. Todo el mundo lo sigue, ¿no? El hombre se inventa algo en CMI y todo el mundo lo copia. En su larga trayectoria como radial se ha desempeñado como locutor de noticias. Sí, he sido locutor de noticias, he sido director de radio, acuérdese, en Todelar, cuando fui director de Radio Continental. Allá nos conocimos con ustedes. He sido productor de radio. ¿Qué más? Fundamentalmente locutor de noticias, locutor comercial, promocional. En una época grabé bastantes cuñas, ya no, porque pues hay otros jóvenes. Qué bueno eso. Y ya como periodista también ha sido columnista de opinión. Sí. Escribí para el Diario de Huila, invitado por Ernesto Macías a propósito. Él me palanqueó la entrada al Diario del Huila. Y yo me puse a escribir ahí durante un año todos los sábados, entregaba el artículo los viernes, me fue muy bien. A la gente le gustó mucho.
Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Fernando Calderón España para nuestro segmento final, aquí en Congreso y Sociedad. El Gobierno Nacional continúa llegando a toda Colombia con infraestructura educativa renovada para brindar acceso con calidad, permanencia y bienestar a más niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las zonas rurales del país. Por esto, el Ministerio de Educación abre la segunda convocatoria rural para que las entidades territoriales certificadas y los municipios postulen sedes educativas rurales, sedes urbanas con alta demanda de población rural y residencias escolares que requieran financiación o cofinanciación para el mejoramiento de su infraestructura. Para aplicar, municipios y gobernaciones deben realizar la postulación de manera virtual en la página web www.mineducacion.gov.co. La convocatoria estará abierta hasta el 1 de junio. Obras que hacen realidad la equidad en la educación. Digamos sí al abastecimiento seguro y permitamos el paso de los alimentos. De esto dependen el empleo y los ingresos de las familias que jamás han dejado de sembrar y cosechar para nosotros. Hoy nos unimos en una sola voz para decir, déjalos pasar. Abramos juntos el camino al abastecimiento seguro. Por favor, déjenos pasar con los alimentos para llegar a sus familias. Hoy los colombianos, los que marchan y los que no, compartimos el mismo sueño, que Colombia no pare de avanzar, que seamos un país que camine hacia el futuro y se levante ante la dificultad con la tranquilidad de que soldados y policías están para protegernos. No más bloqueos, no más enfrentamientos, no más agresiones, no más pérdidas, porque a Colombia la protegemos todos. Ministerio de Defensa Nacional. Territorio colectivo de la parcialidad indígena Guasapanadagua, en el marco del Decreto Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Decreto Ley 4633 de 2011, el Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio informa que el 13 de enero de 2021 fue admitida la solicitud de restitución de tierras sobre el territorio colectivo de la parcialidad indígena Guasapanadagua del pueblo Amorúa, ubicado en el departamento del Bichada, municipio de Puerto Carreño. Por tanto, las personas que consideren que tienen derecho sobre el mismo pueden comparecer dentro de los 15 días siguientes ante el Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, ubicado en la carrera 29, número 33B79, Palacio de Justicia, oficina 317, Torre B. Para más información consultar www.restituciondetierras.gov.co. El campo es de todos. Ministerio de Agricultura. Fernando Calderón España, aquí en Congreso y Sociedad. Fernando, Gabriel García Márquez Gabo, nuestro celebrado Nobel de Literatura, dijo alguna vez que él no se sentía una cosa diferente al hijo del telegrafista de la Cataca. Sí. Fernando Calderón es el hijo de un zapatero de Garzón. Sí. Y no puedo decir otra cosa porque esa es la verdad. Y si estamos en los medios de comunicación social y si hemos hecho periodismo y hemos estado en la radio, en la televisión, pues es porque se ha dicho siempre la verdad. ¿Sí? Periodismo es igual a verdad. El día que eso sea celosamente cuidado, las cosas van a comenzar a cambiar. ¿Cierto? Mi padre o mi papá, no me gusta a veces decir mi padre porque suena mucho como de estrato 5 y yo no soy de estrato 5. Entonces, digamos, mi papá, pero tampoco soy un resentido, ¿no? Porque además me ha ido muy bien en la vida. Mi papá era un zapatero, sí. Mi madre, pues la señora del zapatero. Pero una señora luchadora, emprendedora, gracias a ella, los 12 hijos de José y María salimos adelante. Decía Borges que él no era tan importante por lo que había escrito, sino por lo que había leído. ¿Es Fernando Calderón también un buen lector? Sí, yo he sido un buen lector, no un lector fanático, pues de leer todo el día, no.
¿no? Porque hay que comer, hay que trabajar, primero hay que trabajar para comer. Sí, yo leí mucho entre los 13, 14 años y los 18, 19 años. Después uno conoce el alcohol, la rumba, y ya eso lo aleja de la lectura. Pero, sin embargo, sacaba algún tiempo para leer obras europeas, americanas. La literatura del boom, por ejemplo, latinoamericano, más o menos la leí. Me gustó mucho leer a Hemingway, a Juan Rulfo, a Fitzgerald. Me gustó mucho Faulkner, bueno, de los Sábato, Cortázar, Neruda, ¿no? Con ese famoso libro Confieso que he vivido. Ya no me acuerdo muchos títulos porque la verdad el tiempo comienza también a borrar la memoria. ¿El alcohol ha sido su enemigo? Sí. Soy muy honesto. El alcohol me hizo mucho daño, pero no me alcanzó a matar. Cuando yo escribí, en alguna ocasión yo escribí sobre mi papá y dije, de mi padre heredé dos cosas, su voz y su gusto desaforado por el alcohol. La primera me dio para comer, la segunda cae y me lo quita. Fernando, pero no, yo me di cuenta, a tiempo subsané el tema y hace mucho rato, no, comparto un whiskycito muy en familia, claro. Nuevo en el oficio de la escritura. Pero ya no me gusta, uy, no, ni lo recomiendo, por favor, no tomen. ¿Espera ser un escritor muy leído? Sí, es decir, que me lean. No sé en qué cantidad, la verdad, no, pero basta con que mis familiares, mis amigos me lean y ya estoy feliz con eso, García Márquez decía, yo escribo para que mis amigos me quieran más. Sí, además decía, le escuché en un reportaje a Gabilondo, el famoso, el Yamid Amad de España, de la cadena SER, que antes de 100 años de soledad, los libros de él se vendían, cada título en cantidades de 60, 70 ejemplares. Solamente cuando llega 100 años de soledad es que, pues antes de que saliera a las librerías ya se habían vendido 8.000 ejemplares en la primera semana, entonces, y vino ya el éxito. Pero no, yo no estoy persiguiendo el éxito. Yo persigo simplemente ser feliz cuando escribo porque me siento feliz. Mire, cuando terminé el libro me puse a llorar. Héctor Abad Faciolince, tan reconocido ahora a raíz del olvido que seremos, también confesó ser un fracasado escritor alcohólico. Sí. Ah, no sabía. Y es un hombre, lo confiesa él mismo, de una sola obra, porque solamente ha tenido éxito, un éxito extraordinario con el olvido que seremos. Acuerde que Rulfo escribió 2 libros nomás, o 2 novelas, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Sí. Bueno, alguna virtud tiene este libro que se asimila a Rulfo y es la creación de atmósferas que nos ha parecido particularmente impresionante. Es un libro que recomendamos muy especialmente a ustedes, los amables televidentes de Congreso y Sociedad. Los invitamos a ustedes, amables televidentes, a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.